Shalom familia, el Eterno les bendiga. Gracias por la puntualidad a cada uno de los que estamos aquí ya. Agradecidos con el Padre Celestial por este precioso tiempo que Él nos permite ingresar otra vez a este estudio maravilloso. Estamos en los Taryag Mitzvot. Taryag Mitzvot, los 613 mandamientos o los 613 preceptos que el Eterno nos dejó dentro de su Torah, las instrucciones de Él. Amén. Y este año que decidimos estudiar, bueno, ya desde el año pasado lo estamos estudiando, estudiar completo los 613 mandamientos. Algunos están vigentes, otros están en pausa, otros no nos corresponden a nosotros, no todos, ¿verdad? Pero sí es necesario conocerlos todos, amén, para poder identificarlos y así, hermano, poder cumplir con lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros, también como nación, como pueblo escogido e individualmente. Amén. Bien, en esta noche estamos iniciando el libro de Bamidbar, libro de números. Bamidbar significa en el desierto. Eso es lo que significa la palabra Bamidbar, en el desierto, ¿ok? Estamos en la Misbah 362. Para los que tienen el documento, estamos en la página 183. 183 es la página. ¿Ok? Entonces, Misbah 362. Mandamiento performativo. Dice acá en el documento del Taryag, ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a toda Metzorá, a todo Metzorá o a todo Sob, ya que cualquiera que esté contaminado por los muertos, y a cualquiera que esté contaminado por los muertos, ¿ok? Vamos a leerlo acá en el Humash. Libro de Bamidbar, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo aquel que tenga Zaharat, a todo aquel que haya tenido emisión de Sab y a todo aquel que haya sido contaminado por un cadáver humano. Ok, esto es, vamos a leer acá, ahorita les explico un poquito más, ok. Es una misbah, o sea, es un mandamiento enviar a aquellos que son ritualmente impuros fuera del campamento más recóndito. Durante los años que los judíos o que el pueblo de Israel viajaron por el desierto, se dividieron en 3 campamentos. Entonces, el más está Mahanén, Shekinah, el campamento más interno, tenía el grado más alto de santidad e incluso todo lo que estaba dentro de las cortinas del Joel Mod, la tienda de reunión, aquellas personas que estaban ritualmente impuras a través del contacto con un cadáver, ya sea de ser humano, un animal o de los 8 shortzim, o que habían entrado en una habitación donde yacía un cadáver, tenían prohibido entrar en esta área, pero se les permitía entrar en los 2 exteriores campamentos. El Mashenén Leviyá, el campamento central en el que acamparon los Leviín, los levitas, rodeó el campamento más interno, el Mizcán. El estado de este campo era menor de menor santidad, y por lo tanto aquellos a quienes se les prohibía entrar en el campo más de más santidad, y por lo tanto aquellos que se les prohibía entrar en el campo más interior, se les permitía estar en este campo. Sin embargo, aquellos con un grado más alto de Tumá, Asob, Sobá, Nidá y Yoledes también fueron excluidos de este campamento. El Mahanén Israel, el campamento exterior, era el área donde acampaban las masas del pueblo
de Israel, dando que este campamento era sagrado, solo se prohibió la mesorá, la más severa de todas las clases de tumá, de contaminación. En otras palabras, se prohibió una mesorá en los tres campos. Esta misbah se incluye, esta misbah se aplica incluso hoy, donde la ciudad sagrada de Jerusalén se divide en tres zonas. Mahanen Shekinah corresponde a la corte principal del Beit Hamidash en la tierra de Israel, era Israel, hacia adentro hasta el sitio del Santo de Santos. O Mahanen Leviyah corresponde a todo el monte del templo. Mahanen Misrol corresponde a toda la ciudad de Jerusalén, dentro de las murallas de la ciudad hasta el monte del templo. Entonces, ok, para que podamos entender un poquito lo que hemos leído. Desde el desierto, que así se llama, por eso se llama así el libro Bamidbar, en el desierto, el campamento de Israel se dividió en tres áreas, en tres espacios. Cada uno de ellos era más sagrado que el otro, ¿ok? Entonces, la persona que padecía, oiga bien, de Sará, lo que conocemos como lepra, que se haya contaminado con un cuerpo de muerto o que tenga flujo, ya sea de sangre o de semen, no podía entrar en el espacio sagrado donde se encontraba el Mishkan, donde se movía la presencia del Señor. Entonces, una persona, por ejemplo, por eso vemos que un leproso era apartado completamente, totalmente fuera de las tres áreas. Y había un lugar que se le conocía como el Valle de los Leprosos. Ellos se iban a esos lados y por lo general andaban errantes, los que todavía podían caminar. Si alguien se encontraba en el camino con un leproso, aquel leproso estaba obligado a declararse inmundo a sí mismo. Tenía que levantar la voz y vociferar para que la persona se diera cuenta desde lejos que lo que estaba allá era una persona inmunda y que no se podía acercar a cierta distancia para no contaminarse, sobre todo si iba hacia la ciudad de Israel, hacia la ciudad de Jerusalén o hacia el Mishkan o hacia el templo. Entonces, también se dice que era la costumbre de dejarles un pedazo de pan para que aquel leproso, después que la persona se retirara de ahí, viniera y recogiera aquel pan como una muestra de bondad y misericordia. ¿Ok? Entonces, de igual manera, una persona que padezca de flujo, ya sea de sangre o de semen. Por eso vemos, por ejemplo, a la mujer aquella de Marcos capítulo 5, del flujo de sangre, que también vivía apartada del resto de la comunidad. No se podía. ¿Por qué? Porque estaba contaminada, estaba inmunda. Aquella mujer hizo un acto de fe casi que suicida. ¿Por qué? Porque si ellos no gritaban que eran inmundos y se revolvían entre la gente, aunque era un tanto difícil, porque sus ropas también hablaban en la condición en que ellos se encontraban. Entonces, pero si de alguna manera se lograban infiltrar entre el pueblo común, los podían matar a pedradas. Amén. Entonces, esa era la contaminación. Nosotros, por eso, hermano, es que tenemos que cuidarnos en todas esas áreas, porque como existe la lepra física, se sabe que es una consecuencia de una enfermedad espiritual. Eso lo hemos estudiado y lo hemos visto en otras ocasiones. La lepra, por lo general, viene por el mal uso de la lengua, de la shon hara, del chisme, de la murmuración y de todo lo que tenga que ver. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, que hay pecados
que no se ven. Hay pecados que no se ven, hermano. El orgullo, la envidia, el celo, son pecados que no los vemos físicamente, pero que contaminan al hombre. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Entonces, una persona en estos grados de contaminación no dice que tenían que ser expulsados, expulsados de la congregación, expulsados del campamento, totalmente afuera. No podían estar con los demás hasta que se sanaran, hasta que ocurriera un milagro. En el Tanakh, lo que conocemos como en el Antiguo Testamento, no hay registro de que en el pueblo se sanara de lepra, más que el caso de María, de Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, que es el único registro de una israelita o un israelita que fuese sanado de lepra en esa época. El otro caso que vemos en el Tanakh es el de Naamán, el general sirio, que acudió ante el profeta Eliseo, y Eliseo lo mandó a sumergirse dentro del Jordán, que el hombre no quería. Bueno, son los dos casos, pero en el caso dentro del pueblo de Dios como tal, el único caso que se ve registrado allí es el caso de Miriam. ¿Cuándo es que se viene a dar el milagro palpable y tangente delante de la sociedad de Israel? Hasta que Mashiach viene, hasta que Yeshua aparezca. Es que comienzan a verse esos milagros. Amén. Entonces, que es una de las profecías que haría el Mesías dentro de Israel. Existen esas profecías de que el Mesías, que por eso se le conoce como el Mesías leproso, o le llaman también el marrano kosher, porque él cargaría esa inmundicia del pueblo, el pecado del pueblo sobre sus vidas. ¿Ok? Y ya sabemos quién hizo eso. Yeshua HaMashiach. Hay un libro que se llama específicamente así, el marrano kosher, se lo recomiendo. El rabino, se me olvida ahorita el nombre, el rabino que lo escribió, pero muy bueno. Bien, seguimos entonces. Misbah 363, versículo 3 de Bamisbar. Vamos a ver. Varón y femenina por igual. Ok, vamos a ver, dice. Viene hablando de lo mismo. Varón y femenina por igual, o sea, hombre y mujer. Expulsen hacia afuera del campamento, expúlsenlos y no contaminen su campamento en cuyo seno yo resido. Entonces, vuelvo y repito, entonces es lo mismo. Entonces, no importa si es hombre o si es mujer, se aplica la misma ley. Si padece de SOP, que es flujo, igual. Si la menstruación de la mujer se extendía más de lo normal, aquella mujer que les estoy hablando de Marcos capítulo 5, esta mujer tenía 12 años. 12 años. ¿De qué nos habla 12 años? Nos habla de las 12 tribus de Israel que se habían contaminado. 12 años de contaminación, de vivir en el pecado, de vivir en la inmundicia, hasta que aparece Yeshua, hasta que aparece Mashiach, hasta que no haya un arrepentimiento, hermanos. Por eso la restauración total de Israel es cuando las 12 tribus se vuelvan a unir. Ahorita no está eso. Estamos en ese proceso. Tenemos que ver muchas cosas todavía. Tienen que pasar muchas cosas todavía, hermanos, para que esa restauración total de las 12 tribus de Israel se dé. ¿Ok? Entonces eran expulsados. Seguimos. Entonces dice por acá, y no contaminarán sus campamentos. Esta prohibición, está prohibido que una persona ritualmente impura ingrese al sitio de Beit Hamidash, desde el patio del templo hacia adentro. No se podía. Aunque el sitio del Beit Hamidash se encuentra en ruinas, nunca perderá su estatus de santidad. Por lo tanto, esta misbah todavía se aplica hoy.
Con la ausencia de la paradum adumá, todos somos considerados temayín, o sea, impuros. Por lo tanto, esta misma se aplica a todos. Por eso es que vemos, amados hermanos, eh, la famosa vaca roja, lo que está hablando aquí, hasta que venga todo eso que se va a hacer, hasta que vuelva a ver las cenizas de la vaca roja. Ahorita el maestro Rico Cortés anda en Israel, nos mandó informe en estos días sobre el estado de las vacas rojas. Hay tres, yo creía que era una, no. Perdón, yo creía que eran dos los que habían, no. Hay tres que dice que son aptas para el degollamiento y para hacer las cenizas de la vaca roja. Hay tres, o sea que ya el tiempo, hermano, el tiempo se está acercando. Todo eso, la persona que no lo entiende lo toma como idolatría, lo toma como... Y el sacrificio de Cristo es que es otra cosa totalmente diferente. El espacio del templo es donde está esa cúpula dorada y donde está la mezquita de Al-Aqsa, que está ocupado por los musulmanes ahorita. Según lo que dice acá, ese espacio, a pesar de que el templo no existe, a pesar que lo que hay es ruinas y a pesar que montaron un templo que no es el templo de Adonai, el espacio como tal sigue siendo un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque es el espacio del Eterno. Por eso es que nosotros vemos generalmente en ciertas épocas rabinos y gente subiendo a ese espacio, por lo menos hasta donde los musulmanes les permiten llegar, pero no les permiten hacer oraciones ni llevar Torah ni llevar nada. Pero se sigue respetando ese espacio porque es el espacio sagrado del Eterno, que el Eterno volverá a tomar posesión de ese lugar a través del Mesías, a través de Yeshua HaMashiach, a través de lo que se va a hacer allí. Se va a volver a levantar el altar y se construirá y se sacrificará. Todo eso tiene que estar ahí, pero ese espacio es sagrado. Entonces, se sigue respetando como cuando se estableció la ley en el libro de Números capítulo 5. ¿Ok? Bamisbar, Misbar 364, versículo 7. Vamos a leerlo desde el 5. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado humano perpetrando traición a Hashem, será culpable el alma esa. Y confesarán sus pecados que hicieron y restituirá por su pecado el monto de ese capital y un quinto añadirá al mismo y lo dará a quien perjudicó. Ok, vamos a verlo acá. Dice, entonces confesará el pecado que han cometido. Es una misma, es un mandamiento, confesar los pecados verbalmente. Ok. Si alguien ha transgredido alguna de las misbah, algunos de los mandamientos de Hashem, algunos de los mandamientos del Eterno, si alguien ha infringido alguno de los 613 mandamientos que le corresponde, el que le corresponda, si lo quebrantó, ya sea deliberadamente o sin darse cuenta y desea hacer teshuvah, arrepentimiento, debe confesar sus malas acciones ante Hashem. En realidad, la teshuvah completa tiene 4 requisitos, o sea, para completar el arrepentimiento genuino. Vamos a verlo. Número 1. Uno debe abandonar los pecados que ha cometido. Ok, si usted confesó el pecado, usted no puede volver a repetir el mismo pecado para que a la semana siguiente, al mes siguiente o al año siguiente venir a confesar el mismo pecado. 2. Debe arrepentirse sinceramente de sus fechorías pasadas. Ya, un arrepentimiento genuino.
Aquí no cabe, ay hermano, pues sí, yo me arrepentí, pero Dios conoce mi debilidad. Sí, que eres un carnal. Entonces, hay que arrepentirse genuinamente, abandonarlo por completo. 3, debe confesar oralmente sus pecados. No es decir, yo me arrepentí en mi corazón, no, confesión, confesar el pecado. Sin confesión no hay remisión. Yo recuerdo que donde, yo recuerdo que en Guanacaste, yo creo que le he contado, hermano, que el Señor en una madrugada me habló y me dijo, ¿cuáles son los pecados que son imposibles perdonar? Y la gente dice, hermanos, pero es que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Hay cosas que son imposibles hasta para Dios. Y cuando el Señor me pregunta a mí, ¿cuáles? Hay 2 pecados que son imposibles de perdonar. Y el mismo que usted está pensando, el primero, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ajá. ¿Y el otro? Bueno, me dieron las 8 de la mañana en eso, hermano. Hasta que el Señor me dijo, el pecado no confesado. El pecado no confesado es un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Entiende? Entonces, hasta que la persona confiese, porque la confesión se da, hermano, para generar arrepentimiento en el corazón. Entonces, hay gente que se guarda las cositas por ahí porque no quieren arrepentirse y quieren hacer las cosas a su conveniencia. ¿Ok? Entonces, número 4, y debe comprometerse firmemente a no repetirlos. Entonces, número 1, uno debe abandonar los pecados que ha cometido. 2, debe arrepentirse sinceramente de sus fechorías pasadas. 3, debe confesar oralmente sus pecados. 4, y debe comprometerse delante de Dios firmemente a no repetirlos. Y yo lo he dicho aquí, hermano, usted analiza, usted estudia la vida de David, que David fue un hombre que cometió muchos pecados y a pesar de eso, Dios dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que el Señor dice que él era perfecto, que David era perfecto. Y la única manchita que el Señor le toma en cuenta allí o que resalta, dice, excepto el pecado de Urías Geteo, de lo que él hizo con Urías. Ya lo conocemos. Pero ¿qué era lo perfecto que Dios miraba en David? Que cuando David pedía perdón, lo hacía de corazón. Que cuando David se arrepentía, se apartaba completamente de ese pecado. David no volvió a cometer el mismo pecado 2 veces. David no cometió el pecado 2 veces. Cometió se arrepintió, se apartó, nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Cometió otro pecado, sí, en su humanidad y todo lo que puede decir, volvió a pecar en su humanidad, pero cuando Dios lo reprendía, él se arrepentía de corazón y se apartaba y nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Y esa es la posición en la cual el Eterno quiere que usted y yo lleguemos a esa estatura, a esa madurez espiritual, amados hermanos, de que nos apartemos completamente y que seamos sinceros, una sinceridad total. Por eso la confesión, amados hermanos. Hay gente que me ha dicho, de esto que yo en una enseñanza, no me acuerdo cuál fue, si fue en Parashá o cuál, no me acuerdo ahorita, pero yo dije que estaba hablando sobre el hacer las promesas a Dios. Creo que fue la semana pasada, en el martes. Y que cuando la Biblia dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas.
Entonces hay gente que me dice, "Ah, hermano, yo no, mejor no prometo nada. Hermano, yo no prometo nada". No, es que ya Dios mira tu corazón. Porque cuando nosotros amamos a Dios y nos comprometemos con Dios, amados hermanos, así estemos a solas, así estemos en el cuarto, aunque no tengamos nadie a la par. Y yo les hablé que hay ángeles que están al lado nuestro y que esos están anotando tu vida. Segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, hora a hora, lo que hacemos, lo que decimos cuando estamos a solas. ¿Usted quiere saber qué clase de creyente es usted de verdad? Cuando usted está a solas. En la reunión de la congregación, todos somos santos. Usted lo vuelve a ver el uno al otro y todos tienen cara de angelitos. Pero cuando estamos a solas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en una posición donde tenemos que ser leales a Dios o ser desleales a Dios, ahí es donde usted se va a dar cuenta qué clase de creyente es usted. Si comprometemos nuestra santidad, si comprometemos nuestro estatus de fe por complacer a la esposa, al esposo, a los hijos, al jefe, al que me está proponiendo el negocio, al hermano que amo con toda mi alma, pero mi hermano no es creyente y entonces para quedar bien con él o para quedar bien con el jefe, hasta me río de sus chistes vulgares y hasta talareo las canciones mundanas que andan en el carro. Entonces nuestro compromiso, comprometernos con él, amados hermanos, tiene que ser todos los días. Todos los días. Yo cuando yo me levanto en la mañana, a la hora que me levante, mi primera oración que hago es agradecerle al Padre por haberme devuelto el alma, porque me pudo haber quedado dormido para siempre en la cama. Pero todas las mañanas Él me devuelve el alma, hasta el día que Él decía que ya no más. Y hay que agradecerle a Dios por eso. Y mi siguiente oración es que me ayude este día a ser mejor, a comprometerme con Él, a santificar mi vida, a que tome control de mi carácter, a que tome control de mi boca, de mis palabras, que todo lo que haga durante el día sea para la honra y la gloria de su nombre. Que el que converse conmigo durante el día se lleve una impresión de no de mí, sino del Dios que yo le sirvo. Porque cuando yo hablo con alguien y honro a Dios en esa conversación, entonces, hermano, yo voy a quedar bien. Pero si en la conversación que estoy teniendo con mi compañero de trabajo, con mi amigo, con mi hermano, con mi primo, con mi papá, con mi mamá, con quien sea, es una conversación que no va a honrar a Dios, que no glorifica a Dios, mejor me salgo de esa conversación. Yo me escabullo y me voy. Ahí ese es el compromiso que nosotros debemos de tener. Hágase un análisis usted mismo, hermano. Porque a veces, hermano, hay gente que está jugando por los dos bandos. Hay gente, hermano, que quiere quedar bien con Dios, perfecto, pero quiere quedar bien con los del mundo y no se puede, hermano. Por eso la Biblia dice, no podemos servir a dos señores. No podemos quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Porque o aborrecerás a uno y amarás al otro. Entonces, mi compromiso, ante todo, tiene que, bueno, yo en lo personal, hablo por mí. Mi compromiso es con el Padre, mi compromiso es con Dios, mi compromiso es por encima de todo, es con Él. De ahí tengo que aplicar justicia y bondad, tengo que aplicar misericordia. Y esa es en mi relación con los demás. Esa es la parte que yo le digo al Señor que me ayude sin comprometer, sin comprometer mi estatus de fe, mi estatus de santidad. Por ejemplo, hermano, yo no negocio el Shabbat con absolutamente nadie, ni por fiestas familiares, ni por paseos familiares, ni por nada, ni por nadie. Mi compromiso es con Él.
Y a veces, hermano, cuando nosotros, y pasa algo, y no sé por qué me estoy metiendo aquí, la verdad, pero a veces pasa algo, que cuando yo trato de quedar bien con la gente de afuera, con la gente del mundo, o con la familia, o con los amigos, con lo que sea, pero en ese trato con ellos, comprometo las cosas de Dios y las voy relegando y poniéndolos atrás de la fila, después viene un sentimiento en el alma, hermano, y la gente dice, me siento triste, no sé qué me pasa, me siento deprimido. ¿Sabes qué es lo que hay ahí, hermano? Que el espíritu se contrista. ¿Por qué razón? Porque no le dimos su lugar. No le dimos el lugar a él, no le dimos el lugar a la palabra, no le dimos el lugar, hermano. Eh, y el enemigo sabe por dónde atacar, hermano. El enemigo sabe. Y yo amo mucho a mi familia, amo mucho a mi madre, amo mucho a mis hijos, pero el Shabbat, por ejemplo, no lo comprometo. Las fiestas del Eterno no las comprometo, a no ser que sea un caso de emergencia y que sea un caso de vida o muerte, pero no lo comprometo. No sé, nuestro compromiso es que cada día nosotros, como dice ahí, comprometerse firmemente a no repetirlo. Hoy tenemos que tomar un compromiso. Si usted ha venido, hermano, dando tumbos y tumbos y tumbos y tumbos y tumbos, y conocemos el camino de la verdad y conocemos la palabra y la estamos conociendo, y cada vez que vamos conociendo más, tiene que ir subiendo nuestro nivel de, de guardar Torah. Nuestro nivel de observancia a la Torah tiene que ir subiendo. Por eso es que a veces nuestro espíritu se siente mal. ¿Por qué? Porque vamos ocultando. David dijo, confesaré mis pecados. Y el confesar el pecado es sumamente importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ocultamos nuestros pecados, déjeme un segundito, déjeme buscarlo aquí. No sé por qué me estoy metiendo aquí, pero el Eterno sabe. Déjeme salirme un poquito de ahí. Déjeme buscar la Biblia. Vamos a ver si se ve esta. Esta es una de las aplicaciones que uso para las Biblias. No sé si se ve bien, pero Salmo 32, vamos a buscarlo rápidamente. Salmo 32, que lo anote usted por ahí, con 11 versículos. No sé si se ve muy chiquito, pero vamos a ver. Esto es Salmo de David. Dichoso el que es perdonado por su culpa y le queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Adonai no le cuenta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. La otra versión dice no hay engaño. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi gemir, en mi rugir cada día. Déjeme cambiar de versión porque está. Vamos a cambiar por otra versión. Eh, la 2020, la Reina Valera. Me gustan estas porque ya vienen corregidas un poco de los nombres. Dice, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dijo el salmista. O sea, mientras no hay confesión de pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche me abrumaba tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, qué bonito cuando empiezan la lluvia. Bueno, en otros países donde existen las 4 estaciones, por lo menos cuando yo fui a Europa, en otoño que caen todas las hojas y quedan los árboles pelados completamente, como chilillitos nada más.
pero en primavera empiezan a retoñar y pronto otro a la mañana siguiente ya usted ve todo aquello verdecito. Es precioso, hermano. Es precioso. Em, es una de las estaciones bien bonitas cuando empiezan ya la primavera. Es precioso. Entonces, así es, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, donde hay, al menos aquí en Costa Rica, en la zona de Guanacaste, de esos lados, hermano, cuando pega mucho el verano y hay mucha sequía, y usted ve, uno va ahí por los potreros y los pastos secos, 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 y uno dice, pobre ganado, ¿qué comen? Así es, hermano, cuando nosotros ocultamos el pecado delante del Eterno, no lo confesamos y lo ocultamos porque nadie me vio lo que hice, nadie supo lo que hice, nadie me vio, nadie se dio cuenta, me eché una canita al aire y nadie lo supo, engañé a la esposa, engañé al esposo, engañé al pastor, engañé a los líderes, engañé a todo, pero hay uno que no se puede engañar, hay uno que no se puede engañar. Entonces, por eso el mismo salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, dice, mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano. La otra versión dice, se agravaba sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Confesión de pecado. Confesión de pecado. Y no encubrí mi iniquidad. Dejé de tapar el pecado. Ya totalmente destapé. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede ocultar nada. El que se engaña es uno mismo. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque, amados hermanos, donde no hay confesión, no puede haber perdón. Donde no hay confesión de pecado, no se puede. Entonces, dice, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. La otra versión dice, confesaré mis pecados. ¿Por qué rebelión? ¿Por qué dice rebelión en esta versión? Porque cuando usted conoce los mandamientos del Señor, porque cuando usted conoce y ha recibido las instrucciones del Señor y vas y haces lo contrario, es rebelión. Se le conoce como pecado de rebelión. ¿Por qué? Porque te estás rebelando en contra de la orden del Señor. Como cuando usted le dice a un hijo, haga esto y hace lo contrario. ¿Cómo le dice uno? Usted sí es rebelde. Pues así somos nosotros. Cuando pecamos conociendo el camino de la verdad, conociendo la verdad de la palabra, y vamos y hacemos lo mismo. Y vamos, hermano, y violamos el Shabbat, y violamos las leyes, violamos los mandamientos, seguimos comiendo cuantas porquerías nos quieren dar por no decirle no, por no quedar mal con el amigo, con la amiga, con la mamá, con el papá, y te ponen la chuleta de cerdo y, ay, yo no como cerdo, pero ¿cómo hago para decirle que no? Bueno, y venga para adentro, porque preferiste quedarle bien a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu padre, a tu madre, a tu compañero, a tu jefe, antes que al Señor. Antes que al Señor. Entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta que haya confesión, puede haber perdón. ¿Ok? Entonces, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas
no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Mire, David viene hablando, hermano, cómo se sentía él. Em, Dice, se envejecieron mis huesos. Se sentía cansado, se sentía agotado, se sentía enfermo. O sea, David estaba enfermo de los huesos. ¿Cuándo fue que escribió esto? Cuando él pecó con Betsabé. Se enferma. La persona se enferma. El pecado, hermano, la enfermedad es consecuencia del pecado. Hay mucha enfermedad en el ser humano que es consecuencia del pecado. Hay problemas del alma que se reflejan en el cuerpo. Enfermedades que vienen, la depresión, la angustia, hermano, cosas que están ahí que no hemos confesado, que no lo hemos hablado, que no lo hemos sacado. Por eso, en parte de lo que la Iglesia Católica aplica, la confesión de pecado y que van con el cura y se confiesan, es buscando esto, lo tomaron de aquí. Lo único es que ellos son los que perdonan el pecado. Nosotros no podemos perdonar pecados porque el único que perdona pecado es Dios. Pero sí necesitamos buscar la ayuda, el consejo, la oración. Pero no le vayas a confesar tus pecados a cualquiera, que ese ha sido un error también. Prefieren ir a buscar al fulano, al mengano, al perecejo, antes que buscar al propio pastor o el hermano o el líder, el roe, como quiera llamarlo, hermano, y ponerse a cuentas con Dios. David viene diciendo cómo se sentía él. Antes que estaba verde, fuerte, vigoroso, alegre. Ahora dice, en medio de mi pecado que no había confesado, me sentía enfermo, mis huesos me dolían, la alegría se me fue, el gozo se me fue, vivía en pura amargura, vivía en pura tristeza, vivía en pura depresión, amanecía y no me quería levantar de la cama, me sentía mal, nada me parecía, nada me ponía contento, nada me ponía alegre, me invitaban a un lado, me invitaban a otro, nada, tenía dinero, podía comprarme cosas, pero nada de eso me llena los vacíos. Por eso la gente, esos cantantes millonarios y toda esa gente, esos narcotraficantes que tienen millones de millones de millones, ¿usted cree que viven felices? Son las personas más miserables de esta tierra, porque quieren llenar los vacíos del alma con dinero, con cosas, con joyas, con esto, con aquí, con allá. La gente que ha puesto eso, su mirada en eso, hermano, queriendo apaciguar su conciencia, cuando su propia conciencia los acusa delante de Dios, que están mal con Dios. Por eso hay gente que prefiere negar que existe un Dios antes que confesar su pecado delante de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso hay gente que dice, no, es que yo a mi vida no se la tengo que contar a nadie. Soy yo y Dios. Ah, sí, pero por eso vivimos como vivimos. Muchas veces. Ok, sigo. Por eso, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todavía hay tiempo. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. Mire cómo comienza a sentirse él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí es el Eterno ya hablando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es el Señor diciéndonos que cuando nos apartamos del pecado, que cuando confesamos el pecado, que cuando tomamos compromiso con Él, Él nos hará entender, nos traerá sabiduría. Amén. Nos enseñará el camino. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. El que ande en integridad, este me servirá. Dice la Escritura. En el Salmo capítulo 10. No, perdón, Salmo 101, 10 por ahí, 101, 6 por ahí. ¿Ok?
Entonces, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor. Impío, ¿qué es un impío? Un impío, la palabra pío, que viene del pío, es una persona. La palabra pío significa limpio. El impío es alguien que una vez fue limpio, pero que ya no está limpio. Que una vez estuvo en los caminos del Señor, pero que estando todavía dentro del pueblo se involucra en pecado. Es un impío. Es un impío. Y dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, ¿por qué tienes que traerte a la fuerza? ¿Por qué es que tienes que llevar palo para que entienda? No seas como el mulo, no seas como el caballo. No se ofenda conmigo, lo dice la Biblia. Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor lo rodea la misericordia, el gesed, la bondad, la misericordia, la gracia. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Entonces, amados, ahí vemos, me fui largo con esta misma, pero creo que era justo y necesario que lo viéramos así. Donde no hay confesión de pecado, sin confesión no hay remisión. Sin confesión tenemos que volvernos a Él por completo, amados hermanos. Ahora, entonces, vamos a terminar aquí. Entonces le repito rápidamente. Uno debe abandonar los pecados que ha cometido. Debe arrepentirse sinceramente de sus fechorías pasadas. Debe confesar oralmente sus pecados y debe comprometerse firmemente a no repetirlos. El acto de confesar tiene un fuerte efecto en el pecador porque evoca un sentimiento de culpa y provoca la humillación, lo que resulta directamente en impedirle vacilar y repetir sus fechorías. Hermano, cuando un hombre o una mujer le ha sido infiel a su pareja, a su esposo o a su esposa, no hay nada más vergonzoso que llegar ante ese ser querido, ante ese ser amado y decirle el pecado que ha cometido. Se te va a enojar, te va a decir hasta lo que vas a morir. Te sientes humillado, te sientes avergonzado, confesando aquello, pero es que ya te estaba matando aquello, o te descubrieron en la situación, y tienes que confesar porque ya no tienes escapatoria, ya no hay dónde esconderse. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Si subiera a las montañas, ahí estás tú. Si descendiera a las profundidades, ahí estás tú. Si descendiera a los abismos, de ahí me agarrará tu mano. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Hermano, si no se le puede esconder al esposo, a la esposa, te le vas a esconder a Dios. Y cuando llega el momento de la confesión, amado hermano, es vergonzoso. Y te mereces todo lo que te van a decir. Todo, 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 todo. Hasta la tilde y la coma más pequeña. Lo merecemos todo. Pero que al final que esa persona te dijo de todo.
yo te he sido infiel. Cuando tú le dices, yo te he sido infiel y esto y esto y esto, y la otra persona te va a decir, y yo que di mi vida por ti, y yo esto, y yo aquí, y yo allá, es que acaso, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Y hermano, y usted se siente 4 grados bajo perro. Un perro tiene más valor que uno en ese instante. Pero que al final esa persona decide perdonarte. Decide por amor no romper el matrimonio, pudiendo hacerlo, pudiendo acabarlo, porque le has entregado las armas para romper ese matrimonio, pero en su amor, porque una persona que perdona es porque ama. Yo no conozco una persona que perdone odiando. Se perdona porque se ama. Y por amor te perdonó. Y decidió darte un voto de confianza, pero ese voto de confianza te lo vas a tener que ganar. Te lo vas a tener que ganar. Pero esa humillación en ese instante de la confesión es lo que provoca que nosotros no volvamos a repetirlo. ¿Qué pasaría si el Señor en este instante, en una pantalla gigantesca, donde está tu mamá, tu papá, tu familia, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus compañeros, aquellos que dicen, qué buena persona que es Julano, qué buena persona que es Julana, y proyectar al Señor en la pantalla todo lo que hay en nuestra mente? ¿Cómo nos sentiríamos? Ya no seríamos tan buenos. Qué vergüenza. Qué vergüenza que vieran lo que yo pienso, o que vean lo que yo he hecho, Correcto. o que vean lo que hago. Qué vergüenza. Qué vergüenza, porque delante de ellos yo proyecto santidad, pero realmente mi persona, esa que está ahí, esa soy yo. Pregúntese, ¿cómo somos nosotros realmente? Quedaríamos descalificados completamente. Por eso, amados, es que en esta misma, con la que voy a terminar ya, para darle espacio al que quiera comentar algo, en esta misma 364. No avanzamos mucho, pero no importa. En esta misma confesarán el pecado que han cometido. Esta noche, hermanos, esta noche, antes de usted dormirse, antes de irse a descansar, antes de ver las noticias o lo que tenga que hacer, si hay algo que confesar, si hay algo que decir, hágalo esta noche. No esperemos a más. Si usted tiene que confesarle algo al Eterno y reconocer que por agradarle a otros le hemos desagradado a Él, tenemos que confesarlo. Y quizás por ahí pueda venir, si podamos entender por qué estamos pasando ciertas situaciones que a veces decimos prueba, pero a veces, hermano, son más consecuencias que pruebas. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo acá. Nos quedamos en la misma 364. El próximo martes, si el Eterno nos presta vida, estaremos en las 365. Si hay alguien que quiera comentar algo o decir algo, amados, puede hacerlo. Amén. Qué fuerte. Eso, paz, qué fuerte, porque sí, si el Señor nos llamara y nos presentara, la verdad es que yo creo que todos, porque la misma palabra de Dios dice que solo es santo, Él, No hay justo ni a solo Él es uno. pura, no hay justos, exacto. Entonces todos tendríamos siempre algo, ¿verdad? Y qué duro, porque por más que uno trata de andar en santidad o algo, siempre hay un fallo, siempre hay un fallo. Yo no sé, en realidad a veces yo le pregunto al Señor, ¿cuándo iré a ser como tú? La verdad es que creo que hasta que Él venga, ¿verdad? Y nos lleve, pero es difícil porque siempre pecamos con algo, con la mente, con la vista, no sé.
en alguna murmuración, en algún gesto, algo hacemos que pecamos, pero bueno, el Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Que hacemos lo humanamente posible por estar bien, ponerle la cara pues a la gente que nos daña, que nos lastima, que nos quiere poner el pie encima y demás. Como lo hablábamos en la mañana, a veces se torna un poco difícil y duro, pero bueno, seguir adelante, era eso. Muchas gracias, mi paz. Te Eh, bendiga. amén. Hay algo, hermano, que dentro de que todos somos imperfectos, que nuestra humanidad es imperfecta, que estamos en una naturaleza caída, pero dentro de esa naturaleza caída, todo aquel que viene el Señor, en Mateo 5:48, el Señor dice, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, dentro de esta imperfección, hay un nivel de perfección que el Señor demanda de nosotros. Entonces, que sí se puede alcanzar, ¿ya? Y llegaremos a esa plenitud de la estatura del varón perfecto, el cual es el Mashiach, cuando él venga. Pero mientras tanto, hay un nivel que sí, pues, sí podemos y debemos alcanzar. Amén. Amén, amén, shalom. Shalom, Bendiciones amén. para todos. Correcto, amado hermano, y bendiciones para nuestra hermana. En él y cumpliendo sus mandamientos alcanzaremos la perfección cada día más, ¿verdad? Pastor, un tema bastante lindo, bastante maravilloso, realmente, pues le doy gracias al Eterno que me permite hoy poder haberla escuchado. Por ahí nos habla Isaías, que no todo aquel que me llame Señor entrará a los reinos de los cielos. Eh, si nosotros realmente no estamos en cuentas claras con el Eterno, usted dijo la palabra clave, hoy es el día. Hoy es el día para renunciar a todas aquellas cosas. Pablo dijo ahí en Filipenses, aún no habiéndolo alcanzado toda una cosa hago. Dejo todas las cosas viejas atrás y procedo hacia la meta que es Cristo Jesús. Yo creo que estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo como Gálatas 6 los habla, que nos hagamos un examen realmente cómo estamos nosotros hoy ante nuestro Padre. Si realmente estamos siendo aprobados en lo que estamos haciendo o estamos agradando un poco de personas con lo que estamos hablando. Gálatas 1:10 dice, ¿agrada a los hombres o agrada a Dios? Correcto. Creo que es tiempo nosotros de todas maneras dice que por el evangelio vamos a ser vituperados y alegres, dice Mateo, ¿verdad? Uh-huh. Es tiempo de que realmente tomemos la decisión de la cual estamos intentando hace tiempo, pero creo que debemos de afirmarlos realmente a la luz de la palabra y que seamos sinceramente esas vasijas limpias, las cuales Dios necesita para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de cada uno de nosotros. Mientras haya en nuestro corazón algo de iniquidad, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Así es, Que hermano. el Eterno les continúe bendiciendo. Gracias, hermano. Amén, amén. Bien, familia, creo que la palabra ha sido clara hoy. Amén. Así que cada uno, como decían los viejitos de antes, eche para su saco. Si no hay nadie más que quiera agregar algo, oramos entonces, amados, para no quitarles más tiempo de descanso. Yo sé que muchos trabajan mañana. Yo seguiré por acá estudiando un poquito más y les agradezco mucho. Vamos a orar. Baruch Adonai Jame Borah Leolam Baet. Baruch Adonai Jame Borah Leolam Baet. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Jamin. Benata Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, gracias por este tiempo maravilloso de tu santa y bendita palabra. Bendice a tu pueblo, dale un buen descanso a cada uno de mis hermanos, a cada familia, Padre, y que esta palabra, eterno Rey, pueda seguirnos hablando, Padre. Gracias, Padre, por hablarnos, exhortarnos y motivarnos, Padre, para que seamos mejores cada día. Bendigo a cada siervo y sierva tuya en esta bendita noche que se ha conectado, Padre. Aquellos que han de escuchar tu palabra en medio de la grabación, por medio de la grabación, Padre,
que reciban la misma bendición que hemos recibido nosotros acá presentes. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. El Eterno me los bendiga. Shalom, amado. Bendiciones para todos. Shalom para Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom.